Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Pajé, soy la secretaria técnica y legal del Colegio de Corredores. Hoy Julio Budasov, uno de los asesores del colegio, va a dar una charla abierta sobre el tema WIF, tema un poco complicado muchas veces. Él lo va a iluminar un poco y sobre todo con cuestiones prácticas, que es lo que por ahí más se solicita y más se necesita también. Así que presten mucha atención y bueno, cualquier duda dejan en un mensajito. Luego me imagino, Julio, que van a hacer a lo mejor un ping-pong con preguntas, ¿no? Con las Sí, dudas lo que vamos a hacer tengan. dinámico, o sea que Perfecto, si yo estoy hablando y aparece una pregunta, la contestamos ahí, porque, perfecto. porque el tema es muy diverso y Ujú, es complejo. Primero que es diverso y segundo que totalmente. es complejo. Tiene un entramado normativo que parece un laberinto, en donde Sí, tal cual. donde hay términos legos que no son para entendidos, no son fáciles de comprender, ni son fáciles de asumir. Entonces, Totalmente. para hacerlo más de un enfoque de un punto de vista práctico, yo les voy a contar algunas cosas y vamos a entrar Bien, con todo este tema. Bueno, gente, perfecto. antes que nada, buenas tardes a todos. Este enfoque que pretendo dar es un enfoque más práctico, o sea, no tan teórico, sino ilustrarlos de la manera de afrontar los desafíos que nos tiene acostumbrado la unidad de información financiera eh, y las obligaciones que se tienen con ella y cómo prevenirse de ella en función de normas que, en mi opinión, han sido dictadas solo para la capital federal y que es muy difícil de cumplir en el interior porque la situación de la mayoría de ustedes es muy diferente a la farragoso que son estas normas que son complejas y son interrelacionadas entre sí y tienen un nivel de exigencias impropio de, de cómo se ejerce la profesión de corredor inmobiliario en la provincia de Entre Ríos. Cuando salió la 25246, la ley antilavado, y en el artículo 20, inciso 19, se incorporaban los agentes o corredores inmobiliarios, y dijimos, esto va a traer consecuencias en el tiempo, y así fue, pero no tuvo al principio un gran reclamo por parte del Estado a la sociedad de los corredores inmobiliarios. Me refiero a la sociedad en general, no a sociedades específicas. Con el tiempo se fueron dando cuenta de que la norma tenía cuestiones inaplicables, entonces se subsumía a una información que se proporcionaba mensualmente y una declaración anual, con lo cual se solucionaba el problema. Hasta que sale la ley 27739, que modifica la 25246 y tiene una serie de cosas distintas de las cuales vamos a ver solo dos. El régimen de modificación de lo que se llama condición objetiva de punibilidad y el sistema sancionatorio. Y en función de esa ley es que la UIF dicta la resolución 43-2024 que está vigente y que tiene fechas de transición, pero que en definitiva tiene un nivel de exigencias muy abrumador para un corredor inmobiliario. Tiene el nivel de desagregado y de información que se pretende del corredor va más allá de lo que se llama el sentido común o la razonabilidad. Una cosa me interrumpe cuando quieran, no hay problema, me preguntan, yo las veo las preguntas y se les contesto. Bueno, lo primero que se modificó es la Comisión Objetiva de Punibilidad. ¿Qué es eso? La ley, la 25246 y la 27739, son dos leyes de prevención del lavado de los delitos y de uso de fondos para el terrorismo. De manera que, como cualquier ley, tiene una condición objetiva de punibilidad para que no se aplique a casos de escasa cuantía. Y la condición objetiva de punibilidad son 150 salarios mínimos vital y móvil. Antes eran 300.000 pesos, ahora son 150 salario mínimo vital y móvil
que son 35.147.210 pesos. ¿Qué es la condición objetiva de punibilidad? Que por cada operación de lavado, para hacer el corredor no puede ser, en general no puede ser el sujeto pasivo, sino que a lo sumo será partícipe, pero no el sujeto pasivo, porque el corredor está en una situación intermedia, es decir, acerca dos partes, el comprador por un lado, el vendedor por el otro, el locatario por un lado, el locador por el otro, en una operación, de manera que no es el actor principal, sino que puede, a lo sumo puede ser partícipe en la operación. Bueno, eso viene a poner un límite a que la operación, para caer en el marco de la punibilidad de la ley antilavado, esta ley nueva, o si ustedes quieren la remozada ley 25.246, remozada con la ley 27.739, para caer la operación debe superar los 35.147.210 pesos, que eso no es un número fijo. Eso es el valor del salario mínimo vital y móvil al 30 de junio de 2024. Y ese valor va a cambiar el día 31 de diciembre de 2024. De manera que es un valor establecido en la ley que cambia dos veces al año, el 30 de junio y el 31 de diciembre. Bueno, hasta ahí es la parte importante en cuanto a la condición objetiva de punibilidad. Y después tiene el régimen sancionatorio, que es otra de las cuestiones que sí cambia y que tiene variaciones importantes y que ustedes tienen que tenerlas en cuenta. Estoy entrando en la parte, digamos, no estoy entrando en la parte frontal de lo que va a ser el tema, sino en las cuestiones sancionatorias para que después entremos en lo que es importante. Y el régimen sancionatorio tiene cinco posibilidades disponibles. La primera es un apercibimiento, la segunda es un apercibimiento público mediante la publicación en el boletín oficial, la tercera es una sanción que es equivalente a 1 a 10 veces el monto del delito que permitieron, que permitieron del bien, que permitieron que se lavara con fruto del dinero proveniente del delito. La tercera es una sanción de multa, ya entramos en la multa, ya entramos en las sanciones formales, no en las sanciones sustanciales. La primera eran sanciones materiales, estas son sanciones formales, y estas sanciones formales son para la falta de presentación de declaraciones juradas, por algunos errores en la confección de las mismas, y que van de 1 a 15, perdón, de 15 a 2.500 módulos. Un módulo vale 40.000 pesos, o sea que la sanción mínima son 600.000 pesos. De ahí para adelante multipliquen y de acuerdo a la cantidad de módulos que le apliquen en el expediente, ese es el monto de la sanción. Y la última de las posibilidades que existe es la suspensión de la matrícula por hasta 5 años. Bueno, eso en general expliqué las variaciones más importantes de la ley y ahora entramos en la cuestión, que es conozca a su cliente. Esto es las tres palabras que deben usted tener grabada a los efectos de cumplir con la UIF, que es conozca a su cliente, sepa quién es, eh, ármese un legajo de su cliente, ármese una carpeta, tenga los elementos históricos de él, si es posible consiga las declaraciones juradas de impuestos, copia de la escritura, copia de los demás elementos, es decir, arme de su cliente una carpeta, que eso le va a permitir afrontar todas las cosas que la UIF le requiere. De manera que si ustedes tienen de cada cliente los elementos de información suficientes como para poder afrontar lo que viene ahora, no van a tener inconvenientes. Porque hay un nivel de exigencia en la resolución 43, muchos de los cuales para ustedes son incumplibles. De manera que no se desesperen por cumplir con todos los requerimientos, sino tengan una muralla para afrontar eventualmente cualquier fiscalización de la UIF o cualquier pedido de información que la misma le requiera en cualquier sentido de la palabra. Bueno, operaciones específicas. El corredor inmobiliario en la resolución 43
la UIF le dice, lo declara sujeto obligado y sujeto obligado al cumplimiento de las normas antilavado para las operaciones específicas. ¿Qué son estas? Son las operaciones de compra-venta de inmueble y las operaciones de locación en las cuales el monto supere, o sea, igual o supere los 300 salarios mínimos vital y móviles. ¿Esto cuánto es? Estos son 70.294.500 pesos. Es decir, que no todas las operaciones específicas e incumbencias propias del corredor inmobiliario están sujetas al alcance y control de la UIF. Solamente aquellas que en locación de inmueble supera en el año los 300 salarios mínimos vital y móvil. Esto se entiende, es muy importante esto, porque la incumbencia del corredor es más amplia y acá lo que se ha achicado de alguna manera es la idea de pedir todo, sino pedir aquello que es importante, si se ha limitado un poco el alcance a aquello que sería más importante. Y la ley hace una clasificación de los clientes en clientes habituales y clientes ocasionales. ¿Y qué define a un cliente inhabitual y a un cliente en ocasional? Y parecería ser que debería ser la frecuencia, pero en realidad no lo es, no es la frecuencia. En realidad es el monto. Se considera que un cliente es habitual cuando el monto de la operación de qué se trate, de locación o de venta de propiedades supere los 700 salarios mínimos vitales y móviles. Y esos 700 salarios mínimos vitales y móviles, estamos hablando de la suma de 164.020.500 pesos. Es decir, fíjense que lo que nosotros pensamos que un cliente habitual debería ser aquel que tenemos una relación cotidiana, en realidad la definición que da la resolución 43 es diferente. Te da otra caracterización distinta y se enfoca por el monto, de manera que lo que no es habitual es ocasional. Es decir, no se llega a una definición por principio, sino a una definición residual. Es decir, los clientes específicos son habituales o son ocasionales, son de una u otra naturaleza. Muy bien. Si entendemos en dónde nos estamos parando, tenemos de alguna manera cuáles son las exigencias que tiene la UIF para ustedes y en la relación cotidiana con ellas. Bueno, ustedes saben que mensualmente se hace un reporte sistémico a la UIF en donde se informan las operaciones que el sujeto obligado, que son ustedes, ha concretado y se hace una declaración anual. Esta, con motivo del dictado de la resolución 43/2024, esos plazos fueron establecidos con una serie de plazos de transición y el primer plazo va a ser el mes de febrero de 2025, que se va a perdón, el mes de enero de 2025, que se va a presentar del 1 al 15 de febrero de 2025, y para la declaración jurada anual va a haber desde el 1 de marzo hasta el 15, perdón, desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2025. Es decir, que ustedes tienen una declaración jurada mensual, que es la declaración jurada que se confecciona habitualmente, y tienen una declaración jurada anual, que esa es una síntesis con más detallada y más, con más, con más énfasis, en donde pasan toda la información o un compendio de la información de lo que ustedes han realizado durante todo el año. A su vez, hay, este, hay una exigencia adicional porque normalmente la UIF eh, tiene en su génesis que cada inmobiliaria tenga un oficial de cumplimiento de las tareas y de exigencias que competen a las operaciones de lavado de dinero, y eso solamente lo ha dejado para las personas jurídicas, cualquier tipo de persona jurídica, o sea, cualquier tipo de sociedades.
si estoy hablando de sociedades de cualquier naturaleza, porque hasta las simples sociedades o simples asociaciones son personas jurídicas. De manera que ahí es donde se ha creado la obligación de tener un oficial de cumplimiento eh, eh, que se dedique exclusivamente a la tarea de recopilar toda la información de prevención del lavado. Indudablemente que hay preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si en una operación de compraventa intervienen dos corredores inmobiliarios, uno por el comprador y otro por el vendedor? Entonces, en ese caso, la obligación de cada corredor inmobiliario como sujeto obligado solamente atañe a su cliente. Es decir, es una obligación divisible. Cada corredor inmobiliario responde en cuanto a la obligación de informar a la UIF, en el caso de ser necesario, en lo que hace a su cliente. Puede darse la hipótesis de que algún corredor inmobiliario que intervenga por una de las partes no sea un sujeto obligado a informar a la UIF. Es muy difícil, porque como el inciso 19 del artículo 20 de la ley 25.246 hace sujeto obligado a todos los corredores inmobiliarios, prácticamente es muy difícil que del otro lado haya alguien que no tenga la obligación de cumplir. Pudiera darse en el negocio con una sociedad o con una persona física que no tenga un representante como corredor inmobiliario. Pudiera ser, pero por lo general es bastante difícil. Y en tal supuesto en que intervengan como corredor inmobiliario único en la operación, la obligación es con respecto a las dos partes, tanto al comprador como al vendedor, tanto al locador como al locatario. Vamos hasta ahí. Eh, si nadie tiene ninguna duda, seguimos. Bueno, la UIF tiene una serie de exigencias, las más importantes, ya se las dije, que es la declaración jurada mensual, en donde ustedes informan, ya pusimos los límites para informar, informan las operaciones que han realizado, mediante la cual eh, eh, de alguna manera exponen lo que han hecho en el mes y lo que han hecho en el año. Luego están las obligaciones con relación a las operaciones, a lo que se llaman operaciones sospechosas o operaciones inusuales, que operaciones sospechosas son, yo las llamo más que todo operaciones aisladas o circunstanciales, en las cuales ustedes tienen dudas sobre la naturaleza del comprador, sobre todo en los casos de simulación, o sea, en el que hay un de la venta en comisión, de la compra en comisión, donde hay un tercero comprando para un último destinatario. Ahí es donde tienen que tener más precaución y pedir información. Normalmente ustedes estarán acostumbrados a que en las operaciones de compraventa de inmueble, o inclusive en alguna de la ocasión, aunque son más raras, pero en la ocasión de compraventa de inmueble, los escribanos le dicen, bueno, que se me acerque antes del acto de escrituración una certificación contable del origen ilícito de los fondos. Esto es una de las maneras que hay de cubrirse, es decir, de afrontar eh, la necesidad de la información que puede tener la UIF. Es decir, ustedes con una certificación contable pedida por un profesional en ciencias económicas y legalizada por el Consejo de Ciencias Económicas, seguramente estarán cubiertos y respaldados en cuanto a la transparencia de la operación. Lo mismo ocurriría si ustedes tienen como respaldo de la operación que el comprador les trae escrituras públicas de bienes que ha vendido o les trae su declaración jurada de impuestos donde tiene acreditado la solvencia de los fondos, lo cual les significa a ustedes tener que interpretar una documentación que no es cotidiana ni es habitual, pero que a veces hay que ver a los efectos de poder saber dónde uno está parado, que es la principal preocupación que tenemos con relación a la UIF. Porque en realidad lo que más tememos de la UIF es el cumplimiento de los deberes formales y no nos preocupa tanto la realidad de la operación o la legitimidad de los fondos del comprador, que seguramente después, después de la aplicación de los beneficios de la ley 27743 en el título 2, muchas operaciones y muchas situaciones
quedarán develadas como gente que ha regularizado su tenencia de fondo y ustedes no tendrán demasiado inconveniente en esa materia. Como obligaciones colaterales que existen para todos ustedes están la de estructurar un manual de prevención de lavado y la de tener un manual de autogestión, o sea, o, dicho de alguna manera, eh, una autoevaluación de cómo cumplen y desarrollan las exigencias de la UIF a los efectos de cumplir con el lavado de dinero, con las exigencias sobre el lavado de dinero. Esto se entiende, es decir, ustedes tienen dos obligaciones, una emergente del artículo 5 de la resolución 43/2024 y otra emergente del artículo 8. Son dos cuestiones distintas. Una es una autoevaluación que ustedes tienen que hacer sobre ustedes mismos, por eso se llama autoevaluación, en cuanto a que revisen sus procedimientos, los requisitos que han seguido para advertir si les ha tocado un caso desafortunado de operación de lavado de dinero o no, y si ha funcionado los requisitos que han adoptado. Y esa revisión la tienen que hacer cada 2 años con una información que en este caso se va a proporcionar a la UIF, que tiene vencimiento el 30 de abril de 2026. Y además, en el caso de las sociedades, es decir, aquellos que tienen, que se puede dar la circunstancia de que en el año tengan un nivel de ingresos superior a 875 salarios mínimos vital y móvil, que estos son, para todos ustedes, son 164.020.500, o que tengan más de 50 operaciones sujeta eh, que sean de las específicas contempladas en el artículo 1 de la resolución 43, es decir, de las específicas de ustedes. En ese caso, se requiere que haya un procedimiento de auditoría externa, que alguien revise externamente los manuales internos de esa inmobiliaria o de ese corredor inmobiliario, de esa empresa inmobiliaria, esa sociedad de corredor inmobiliario que ha llegado a esa circunstancia a los efectos de informar a la UIF, y eso es una información a proporcionar hasta el 31 de agosto de 2026. En general, la norma es compleja porque tiene un elevado nivel de desagregación, de exigencias, da causales, da principios, sugiere eh, algunos indicios de cuáles podrían ser operaciones, sugiere exigencias, pero si ustedes toman la precaución de seguir lo que yo le dije al principio, que es conozca a su cliente, es decir, dámense una carpeta, tengan un legajo, los datos personales, los datos de las sociedades que forman, los balances, algunos elementos, es decir, ustedes tengan todos los elementos y todos los requisitos que hacen a esto, no van a tener problema. Y después, ustedes tendrán que hacer esa autoevaluación de la gestión en materia de control, de prevención del lavado y de financiación del terrorismo que ustedes harán eh, 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 bianualmente. Tendrá un ciclo de actualización cada 4 años, pero ese ciclo de actualización lo hacen ustedes también. De manera que el fracaso o el acierto en el sistema que ustedes han diseñado para ustedes mismos, el control está sometido a ustedes mismos, aun cuando después tendrán que proporcionarlo a la UIF, tal como lo expliqué, al 30 del 4 del 26. Y con relación al manual de prevención del lavado, ya es diferente, porque tiene un nivel de exigencias de tener un manual de procedimientos a seguir detalladamente para cada operación que ustedes van a realizar. Miren, ese manual de prevención lavado está muy lindo, pero es un manual que hay que tener presente solo de acuerdo al tamaño de la inmobiliaria. ¿Qué es lo que digo con esto? No es para todos. Es decir, si bien la exigencia es para todos, no es necesario para todos. Todo pasa por lo que vengo insistiendo y remarcando,
que es el conozca a su cliente, tenga a mano con su expertise, que está convencido de la seriedad de las operaciones y la licitud de los fondos que provienen en uno u otro sentido, sabiendo que ustedes no pueden ser los sujetos pasivos del lavado de dinero, sino que a lo sumo serán partícipes en la operación por ayudar o no ayudar en la operación misma que permitió el lavado de algún bien proveniente de origen delictivo. No se requiere que el delito haya sido comprobado con estado de certeza en el sentido de que haya un condenado, sino que exista el delito como delito denunciado. De manera que con eso, con esa figura alcanza y es suficiente para que se aplique la ley 25.246 en el texto de la 27.739. Después hay otras cuestiones que ustedes tienen que controlar, que es si les toca o no una persona políticamente expuesta y saber quién es el beneficiario final de la operación. Cuando hablo de persona políticamente expuesta, yo creo que esto no es ninguna novedad. Ya todos conocen que hay un registro de personas políticamente expuestas que está en poder de la UIF, dispuesto por una resolución en donde la descripción más clara de lo que son personas políticamente expuestas está precisamente en los artículos 34 y 35 de la 27.743, cuando habla de quienes no pudieron entrar, no pudieron ni pueden entrar en el régimen de regularización de activos, es decir, que son diputados, senadores nacionales, provinciales, concejales, funcionarios de la administración pública, jueces nacionales, jueces federales, jueces provinciales, jueces municipales, es decir, todo tipo de funcionarios. Eso hace a las personas políticamente expuestas y ahí hay un registro al cual pueden acceder. Y después la necesidad de conocer el beneficiario final. El beneficiario final viene a tenor de lo que estábamos charlando hoy cuando le dije el caso de la hipotética compra en comisión, que es le vendés a alguien que en realidad no es el verdadero comprador o le alquilás a alguien cuando no es el verdadero locatario. Eh, eh, lo que estamos diciendo en definitiva es conocer detrás, descorriendo el velo de las personas que están delante para saber quiénes son los beneficiarios finales. En líneas generales, esto es toda la estructura que ustedes tienen que tener en cuenta para la web. Después está cómo aplican los procedimientos, es decir, cuál es el riesgo, si es riesgo bajo, riesgo alto, riesgo medio. Si a ustedes les parece que el riesgo es alto, entonces el procedimiento para controlarlo debe ser más acentuado. Cuando el riesgo es medio, disminuye el esfuerzo de acentuar el procedimiento de verificación, y cuando el riesgo es bajo, no se requiere más que tener la carpeta con los antecedentes de la persona y todo lo demás, donde uno ya conoce con todo eso de que se trata de una persona cuyos fondos son de origen lícito. Desde luego, si ustedes creen que van a aceptar en todos los casos, no, no hay posibilidades porque los negocios son complejos y no son sencillos, pero en definitiva, si ustedes tienen en cuenta todos esos elementos, no creo que tengan problemas en hacer, en cumplir con la exigencia de la UIF, que en definitiva, hasta aquí no ha mostrado los dientes. En realidad hemos visto solo muy poquitos casos, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, en donde, en donde la Unidad de Información Financiera ha actuado, y han sido aquellos casos en los cuales en una escritura pública se puso que el corredor fulano de tal actuaba en la operación como en representación de una de las partes, y el corredor no tenía facturado los honorarios de esa operación. Entonces eso desató, lamentablemente, una fiscalización, de manera que ustedes ya saben que si intervienen en operaciones en las cuales participan en representación del comprador, del vendedor, del locador, del locatario, los honorarios deben quedar reflejados
en en las facturas o recibos pertinentes para que no quede incumplida una parte de la tramitación. No se olviden que en estas operaciones, sobre todo en las operaciones de compra y venta, no son ustedes los únicos que intervienen, sino por sobre toda la cosa están los escribanos públicos que al principio o al final o en algún momento van a dar forma a la escritura de transferencia del bien inmueble. Eso en líneas generales. De manera que tomen las prevenciones para que esas cosas no ocurran. En definitiva, lo que les quería transmitir en esta charla, y quedando a disposición para todos los que quieran preguntar, es conozca a su cliente, no se asusten, no tienen que cumplir con todo el nivel de exigencias desarrolladas por la UIF en esa resolución que es muy compleja, muy farragosa, tiene un articulado muy grande y que no es para todos ustedes, sino que es solo para, en general, para las grandes empresas. Está diseñada con un máximo de exigencia, las cuales son demasiadas y muchas. Y fíjese que hasta tienen un nivel de desarrollo de división geográfica. Y nosotros nos estamos desenvolviendo en la provincia de Entre Ríos, en donde el nivel de desarrollo de las inmobiliarias como existe en en Capital Federal, creo que son muy contados, muy poquitos. De manera que en la generalidad es un corredor inmobiliario con una performance razonablemente mediana o alta, pero que no tiene que acudir ni a una estructura societaria o que no acude a una estructura societaria y que por lo general suple toda la necesidad de información teniendo una carpeta de cada cliente y teniendo los elementos suficientes de cada cliente como para poder desenvolverse con mucha calma y con mucha tranquilidad. Eh, yo prometí que esta charla iba a durar no más de una hora y les dejo media hora para preguntar, si no, porque si sigo hablando yo solo se van a quedar con muchas dudas. Germán, hola. Julio, sí, te escucho. No, hice un primer desarrollo. Sí, sí, Este, sí. eh, no sé cuántos somos, pero bueno, Somos, eh, son 30. bueno, si alguien tiene preguntas o curiosidades o cosas, porque lo quise hacer sencillo y nada demasiado complejo. Julio, yo un comentario más que una pregunta. Es como que muchos matriculados y a veces desde el desconocimiento tienen miedo al cuco de la UIF, como que es, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero me parece que es importante resaltar acá que es más que nada una cuestión de prolijidad, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, de sí, dejar documentado todo lo que uno hace en la práctica de manera regular. sí, Yara, sí, sí. Mira, esto no tiene complejidades. A ver, si cada matriculado se pone a leer la resolución 43 y trata de interpretarla y de aplicarla en todo su alcance y su dimensión, va a entrar en un laberinto y va a quedar atrapado y sin salida. Es decir, traten en lo posible de hacer un legajo por cada cliente con elementos de convicción que le permitan establecer frente a quién están parados y cuál es su capacidad económica. Después, les puede tocar una cuestión ocasional, que es vender un campo, vender, sí, claro, les puede tocar, pero en esa oportunidad habrá dos personas que de alguna manera se ayudan en la elaboración de la información. Primero, el escribano, que va a pedir toda la información relativa al respaldo de los fondos. La obligación del escribano arranca en las transferencias de propiedades superiores a 700 salarios mínimo vital y móvil, o sea, a 164.020.500. Eh, la de ustedes está un poco más bajo, arranca en 300, pero
si ustedes tienen la precaución de manejarse con prolijidad, tal como lo decías vos, es decir, y tenemos la documental armada y todo, no creo que haya demasiado inconveniente. Estamos hablando de que para los nuevos, para los más jóvenes, las obligaciones de cumplimiento provisorio, las mensuales, van a entrar a gestarse entre la del mes de enero de 2025, entre el primero y el 15 de febrero de 2025. De manera que va a haber tiempo para cumplir, porque aparte, es decir, no sé, me parece que el corredor mobiliario en materia de locaciones tiene una regularidad de clientes. Es decir, que sus clientes propietarios son conocidos. Puede ser que sea desconocido algún inquilino, pero puede tener problemas en los locales comerciales, en alguno, y muy aislado, por lo menos lo que me parece en la provincia de Entre Ríos. A lo mejor me equivoco, pero por lo menos lo que me parece en la provincia de Entre Ríos. En cambio, este, si tienen, ahí los conocen, y en la locación los conocen, tienen armado la carpeta, manejan la cobranza en forma cotidiana, tienen el dominio de la relación contractual, porque de alguna manera han sido los profesionales que intervinieron acercando a las partes y definiendo las cláusulas contractuales, es decir, este, son los que han puesto el moño en la celebración del contrato de locación, que no ha sido un contrato por adhesión, sino un contrato por discusión, y seguramente han pactado un sistema de actualización que ha sido permeable y que contempla los intereses de ambas partes para que no haya abuso ni de uno ni de otro lado. Y en materia de venta, que es más, es donde quizás más se revele la necesidad de acceder a la información, bueno, ahí el cuidado máximo está en las personas interpuestas. Cuando el comprador en realidad no es el beneficiario final o destinatario final del inmueble comprado, que puede ser, se da en determinados casos, en muchas negociaciones no se conoce quién es el, el destinatario final, inclusive forma parte de la estrategia del comprador, no darse a conocer para discutir el precio de la operación de compra, que no ocurre tanto en inmuebles urbanos, pero sí en algunos, en propiedades, en campos y en zonas parecidas. De manera que si son prolijos, problemas no van a tener. Tiene dos exigencias. Ténganla presente. Si no están inscritos alguno en la UIF, inscríbanse. Tengan presente que la primera obligación que tienen ahora se produce del primero al 15 de febrero y la otra va a ser entre el primero de enero y el 15 de marzo, que es la mensual y la anual. Y la de marzo va a ser el año 2024. Perfecto. Entonces, para resumir, el gajito debería contener el DNI, eh, DNI, los datos personales de la persona, alguna justificación de ingresos, que podría ser, por ejemplo, esto de ahora del blanqueo, o bien podría ser una certificación de un contador, o bien podría ser una escritura de venta de otro inmueble para comprar, y no mucho más. Y la declaración de impuestos, la certificación contable, ya lo tocaste, la venta de una propiedad, el recibir una donación, es decir, todos elementos de convicción que dan certidumbre o verosimilitud al origen legítimo de los fondos. Perfecto. Julio, vos también has tenido experiencia en representar a muchos matriculados frente a la UIF. ¿Qué es lo que has visto en común de los problemas por los cuales la UIF los ha intimado? Bueno, los casos que hemos tenido frente a la UIF han sido casos desafortunados de errores propios del matriculado, de errores inocentes. Un caso, lo expliqué, estaba vinculado a un profesional que intervino en una operación de compra-venta de un campo y dio la casualidad que no emitió factura por el comprobante de los honorarios recibidos y estaba designado en la escritura como el corredor que había intervenido. Ahí, ese primer error, eso no les puede pasar.
Eso no les puede pasar. Y lo otro, el segundo caso era uno que directamente no estaba inscrito. Si directamente no había cumplido con ninguna de las obligaciones emergentes de la inscripción, de manera que no estaba inscrito y tuvo una sanción pecuniaria que lo solucionó. Pero les quiero decir, si cumplen las obligaciones formales, después, a ver, si tienen la documentación de respaldo, problemas no van a tener. Buenísimo, Julio, muchas gracias. ¿Tiene alguien alguna otra duda? Acá Laura Ramos dice, también debe contener la impresión de pantalla de terrorismo. ¿Sigue vigente? Dice, ¿cierto? Así como declaración jurada. Eso, a ver, lo que Laura pregunta es si se debe consultar en la base de datos de la UIF sobre personas que están en la base de datos de la UIF como denunciadas como personas vinculadas a la financiación del terrorismo. Sí, que sí, esa consulta sí, tiene, Laura, la pregunta es correcta y la respuesta es sí. Gente. Acá estamos, Ahí Julio. perdón, Julio, hace otra respecto al sistema preventivo. ¿Hay alguno que se esté utilizando, dice Laura Ramos? No, el sistema preventivo lo diseña cada uno. No hay un sistema específico, es decir, la prevención del lavado la hacen ustedes. A ver, Laura, eh, voy a dar dos ejemplos, suponiéndote en el medio de los dos ejemplos. En uno, estás vendiendo un campo en el cual tenés un comprador que no sabes quién es y es una persona desconocida. Ahí la que debe extremar los recaudos para asegurarse y tener la tranquilidad de que el adquirente es un adquirente que ha tenido los fondos de origen lícito, es exigir la documentación pertinente a la fuente de ingreso del comprador, salvo que intervenga un corredor inmobiliario en representación del vendedor, el que por el imperio del artículo, por el del inciso 19 del artículo 20 de la 25.246, también es sujeto obligado, en cuyo caso tu responsabilidad se limita solamente al vendedor y el otro corredor tiene responsabilidad con relación al comprador. Es decir, ahí quedarías cubierto. Si ocurriese el caso que intervenís directamente vos y no tenés ninguna persona, ningún corredor más en la operación, entonces supongamos una sociedad fantasma, una sociedad extranjera, una sociedad de otra naturaleza o cualquier otro, ahí te deben extremar mucho más las diligencias a los efectos de asegurar el- la prevención, de tener la prevención suficiente para que los fondos que provienen a los efectos de la compra del inmueble no provienen ni de actividades provenientes de la comercialización de drogas, ni de evasión de impuestos, ni de ninguna naturaleza. Vos vas a estar ayudada en esa tarea por una actividad paralela, que es la del escribano, que va a pedir lo mismo. Es decir, hay dos sujetos obligados en esas circunstancias que casi a un mismo nivel de grado, de manera que puede darse esa circunstancia. Y la segunda posibilidad es que, no sé, por ejemplo, en uso de las facultades propias que da la ley 9739, organices qué sé yo, un club de campo y tengas muchas posibilidades de clientes. Y los clubes de campo son normalmente apetecibles por la clase política. Ahí vas a tener que tener más el cuidado eh, para exigirle a cada uno de los integrantes del club de campo que acredite el origen de los fondos.
Si bien no vas a poder atajar todos los penales, porque en definitiva no va a poder impedir si alguno de los socios del club de campo cede su posición dentro de la institución, no lo vas a poder controlar, va a estar fuera de tu alcance. Tu alcance se limita al contacto primario y el contacto posterior ya es muy difícil. Julio, otra pregunta más. Dice que la UIF exige un sistema de gestión con alerta. Dice si hay algún software No, o no, no lo algo conozco. que... No, ¿No? no, con toda franqueza no lo conozco, Germán. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias, gente. ¿Nos vamos? Consulté si hay alguna otra pregunta que quieran realizar, alguna duda. Aprovechen a sacarse las dudas, que es el momento que lo tenemos a Julio para que nos instruya. Gente, nos vamos. Bueno, Buenas tardes. Julio, muchas muy bien. gracias. Gracias Gracias, por Julio. ser tan claro como Ustedes por siempre. su importancia. Chao. Hasta Saludos luego. a Gracias. todos. Chau, Gracias chau. a todos por participar. Hasta luego.